Difuso. Ok, ya. Pues sí, aquí Gracias. en el sistema alemán cambió un poquito la configuración, o en o en mi máquina a lo mejor. Ok, entonces solo para, como decía, conectar una cosa con la otra, es muy importante que ustedes tengan en cuenta y en consideración que lo que hemos tratado hasta ahora tiene que ver simple y sencillamente con algo que nosotros hemos trabajado desde la perspectiva meramente antropológica, filosófica, no desde la perspectiva, no desde la perspectiva, ya tienen el hosting, ¿verdad? Sí. No desde la perspectiva teológica. ¿Se acuerda? El camino es más o menos el siguiente, se va de lo humano a lo divino, no al revés. La teología nace de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y por eso entonces yo les insistía en que sobre todo en el trabajo de la antropología y de la moral, el pensamiento cristiano, querrámoslo o no, hunde sus raíces en la antropología, en las concepciones humanas. Entonces les decía yo que desde el análisis de las concepciones humanas, sin necesidad de hacer un acto de fe sobre la Biblia, se puede decir de entrada que la dignidad del hombre no se pierde nunca, ni por el pecado, ni por una enfermedad, ni por la miseria, porque no es de nosotros, no la dieron. O sea, Dios no puede hacer que su obra, que es de suyo buena, se haga mala. Entonces, la dignidad humana, el hecho de ser buenos, no se pierde nunca, por la razón que sea. No hay una manera que haga que exista algo que no existe. Por eso decíamos claramente que el mal ónticamente no existe. El mal es una existencia de algo menos mejor, menos bueno. Más que pensar que hacemos mal, hacemos algo menos bueno. Y entonces el mal es accidental en realidad. Pertenece a la existencia, no al ente. La cosa en cuanto cosa es buena, la cualquiera que sea. Y solo la existencia humana por algo que Dios le dio puede hacer que el uso, la realización de esas cosas que de suyo son buenas, no sean tan buenas como deben de ser. Pero eso no significa que se cree el mal. Esto es muy importante decirlo porque las personas que creen, a veces muchos católicos que creen que el mal existe, así como un competidor de Dios, es como el maniqueísmo, ¿no? Que habría un principio bueno y un principio malo, que luchaban entre sí en el fondo del hombre, eso es maniqueísmo, ¿verdad? Entonces los buenos se ponen de un lado y los malos se ponen del otro, y los que hacen lo que los buenos hacen son los buenos y los que hacen lo que los malos hacen son los malos. Este mundo dicotómico no pertenece a la concepción, al menos antropológica, del mundo judeocristiano. Y dije yo, vamos a hacerlo con un ejemplo, una vez que eso lo entendemos desde la perspectiva simple, desde la perspectiva normal, vamos a hacerlo ahora realidad, viéndolo desde la perspectiva incluso bíblica. Con esto quiero decir que ahora sí, usando la palabra de Dios, la Biblia, con una metodología, como yo les dije, pragmalingüística, nosotros podemos percatarnos, darnos cuenta de cómo incluso la lógica del cristianismo funciona también en la Biblia y en la revelación. Dios no puede inventar nada, parte del proceso humano. Entonces, esa gran verdad de que todo lo que Dios ha hecho es bueno, de que todo es bueno y de que nada puede alterar la dignidad de la bondad de la cosa o de la persona humana, eso desde la perspectiva de la historia de la formación de la iglesia, de lo que nosotros llamamos pueblo de Dios, o incluso desde lo que llamaríamos nosotros la posibilidad del reino de Dios,
cuenta con esta base antropológica. Por eso yo les dije, si hacemos un listado de las genealogías de Jesús, según lo marca Marcos, ¿verdad? Mateo, porque yo les dije que las genealogías son un método para tratar de decir quién es alguien. Y los diferentes evangelistas comparten unos, otros no, otros ni tienen, como Marcos, les decía yo. Y en el caso de Mateo, parece ser que tiene una dirección muy clara. Jesús es hijo de David. Las generaciones que hay de Abraham a David son 14, de David a la deportación de Babilonia son 14, de la deportación a Babilonia a Jesús son 14, porque 14 es un número que si lo leemos en hebreo dice David, en el fondo, ¿no? Dice 646. Entonces, he leído de esa manera porque la D es 6 en hebreo y 6 y la A es 4. Entonces, desde esa perspectiva nosotros podemos darnos cuenta que Mateo está tratando de decir algo muy claro, que para que Jesús naciera pasaron muchas generaciones y todas esas generaciones apuntaban a David y apuntaban a David con toda la idea de dar cuenta de que Jesús nació de la descendencia de David, que José era de la descendencia de David. Y entre la ascendencia de Jesús, entre las abuelitas de Jesús, nosotros vemos aparecer ciertos nombres que yo me propuse y quise decirles, vamos a analizarlos. El primero que sale allí en la genealogía de Marcos es Tamar, ¿no? Es Tamar, esta mujer que al final yo les decía, podría decir algo más o menos así, ¿no? Cambió sus símbolos el hombre, ¿verdad? Por el cuerpo, y ella cambió el cuerpo por su vida. Le dio dos hijos a quien le exigió uno por hijo. ¿Ven? Esta historia que viene, de ahí viene Jesús, de la historia de una nuera que disfrazada de prostituta miente y se acuesta con su suegro, quien le había corrido de su casa, ¿no? Ok, esa es la primera historia. Hoy les invito a que veamos una segunda historia que no está para menos, ¿eh? Vamos a los análisis de los personajes de la segunda persona, que en este caso es Rahab. La segunda mujer que sale allí es Rahab, ¿verdad? Y como saben ustedes, el análisis lingüístico se dedica siempre al estudio de los personajes, los tiempos y lugares, y después de ahí concatena los hechos de unos y otros para provocar una interpretación. ¿Quién, dónde, cuándo? Ok, parece ser que la segunda de las abuelitas de Jesús, dice el texto, es una prostituta que vive a la muralla de la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué en la muralla? Porque pues la muralla en las ciudades era pues como el lugar donde, como no tenían casas, no tenían lugares dignos de vivienda donde estas mujeres podían hacer su negocio, ¿no? Las afueras de la ciudad, como suele pasar todavía mucho en nuestras grandes ciudades, ¿no? Son las afueras de la ciudad y como la muralla da pues de alguna manera cobijo, pues allí ellas tenían sus lugares para vivir. Esta mujer miente, si no ha leído el texto, ahorita lo vamos a repasar. Esta mujer miente a las autoridades acerca de los espías y se cambia de religión. Esa es esta mujer prostituta, una nueva prostituta, que además de ser prostituta es mentirosa y traidora. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver, no sé, está. Ujú. Ok, los espías. Son diferentes los agentes, como ustedes los pueden ver. Ok, son diferentes los agentes. En este caso, hay muchos agentes. De entrada, es ella, ¿no? Que es la mujer que vive al lado de la muralla. Los otros agentes son unos espías
2, enviados por Josué, hijo de Nun. Este Josué, ¿quién es? Si no lo saben. Bueno, este Josué es hijo de Nun, que a su vez fue nombrado por Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida. Ustedes saben que Moisés no entra a la tierra prometida. Vamos a decir, es el segundo a mando después de Moisés, ¿no? Y que Moisés vio a lo lejos la tierra prometida, pero no entró en ella. Josué llevó adelante el pueblo y este hombre, que después un libro de la Biblia lleva su nombre, donde viene la historia de su vida y de cómo él llegó a hacer la conquista de las verdaderas tierras famosas, porque lo que se prometía como una tierra que emanaba leche y miel, se convierte de veras en una tierra difícil de conquistar, ¿eh? Si ustedes conocen un poco el texto al final de los números y sobre todo del Éxodo, cuando quieren ir, les llegan noticias de que la gente que vive allí en ese lugar donde se quieren ir a instalar es gente alta, grande, gigantes. Es gente combatiente, es gente que no se deja, que hay una muralla gigantesca, etcétera, ¿no? Y estos hombres pasan la noche con esta prostituta. Ellos le hablan a la prostituta de su Dios. La prostituta dice que sí han oído hablar de ese Dios que ha hecho mucho, mucho por ellos y que los sacó de Egipto, los hizo pasar el Mar Rojo a pie. Entonces ella dice que los ayuda a pasar la muralla si también a ella la ayudan a que su familia no le hagan daño. Parece ser entonces que hay un problema cananeo con la gente de Jericó, como se llama la ciudad. Los cananeos a lo mejor era un pueblito chiquito que tenía sus prostitutas por aquí, sus guerrillas por allá, y que no formaba parte del pueblo de Jericó. Jericó parece que es muy antiguo, ¿no? Parece una de las primeras grandes ciudades que nosotros conocemos construidas. Y entonces, en este caso, ella les ayuda si al mismo tiempo ellos la ayudan. Para ayudarse los unos a los otros hay que echar una mentira. Y la mentira es que las autoridades mandan porque alguien fue a decir, otros agentes que salen siempre, los chismosos, ¿no? Así como Judá, alguien le fue a decir que Tamar estaba encinta. Así también a Tamar, alguien le fue a decir que su suegro ya había acabado el luto de su esposa que se había muerto y ahora ya iba a esquilar. Esos que no sabe uno quién es, pero alguien fue a decirles, están allí. Alguien fue a decirle a las autoridades, entonces las autoridades mandaron gente a la prostituta y dijo, pues sí, pero se fueron y ya. Mintió sobre ellos porque los había metido al techo y en el techo los había reservado, los había escondido. Y después, con un cordón rojo, otra vez el cordón rojo, con un cordón rojo los ayudó a descender del otro lado de la muralla. Y regresan esos dos hombres a decirle a José, a Josué una cosa que no es verdad tampoco, otra mentira, ¿verdad? Porque ellos ni han ido, ni han ido, ni han visto a los hombres, vieron a la muralla. Y entonces dicen, no, dice, no, sí, sí, son hombres grandes, son grandes, pero sí se puede combatir contra ellos. Entonces, estas mentiras parece ser el correlato necesario de eso. El pacto donde hay de por medio una prostituta que miente. Cuando le preguntan si ella los vio, si ella sabe dónde fueron, si ella sabe algo. Ella dice que no sabe, que pasaron la noche como tantos otros que pasan la noche con prostitutas y que se fueron. Pero lo que no les dice es que los tiene escondidos, se hizo un pacto con ellos para que no
los mataran a ellos y al mismo tiempo para que si los de Jericó deciden exterminar a los cananeos, también protejan a la familia de ella, ¿no? De hecho, el profesor Hember también en este sentido, él señala que es muy probable que se trate del caso de muchos otros, ¿eh? O sea, como ustedes ven el texto, si ustedes lo han leído bien, ojalá lo hayan hecho, el texto dice una de cosas interesantísimas, ¿no? O sea, hay una entrada triunfal de los sacerdotes que primero atraviesan el río, es el Jordán, están en Cisjordania y pasan a Transjordania, ahí donde están peleando siempre. Pasan de Cisjordania a Transjordania, pero con el arca de la alianza cargada para hacer la guerra, y que a la de tres, como les dijo Yahvé, entonaran el himno, y cuando hicieron eso se cayeron las murallas. Nosotros sabemos arqueológicamente que hubo una muralla allí y que sabemos que pudo haber sido más o menos del año 1300 su destrucción. Ellos salieron en 1850 de Egipto, ¿ven? Más o menos hay un margen de tiempo muy grande. Ok, ¿a qué viene el asunto? Que creo que aquí se pueden hacer varias lecturas, pero una de las lecturas que sí no tiene cavidad es que esta mujer se cuela en la historia de Israel. Porque si ustedes se fijaron en el texto, dice el texto que aún esa mujer y su familia viven entre nosotros. Parece ser que asimilaron al pueblo cananeo. Algo así lo que hicieron los españoles cuando fueron a México, que se pusieron de acuerdo con otros pobladores de alrededor del Valle de México que no estaban de acuerdo con los aztecas y que hicieron un trato con ellos. Hubo una mujer también de intermedio mentirosa, ¿no? De la cual hay una sensacional película ahora que hizo Cano en España. Y es un sensacional libro primero que luego le hicieron película, La Malinche. Y esta mujer facilita la entrada, pero al mismo tiempo negocia con los que están en las orillas y luego entonces sí ganan la conquista, porque entonces son más. Parece ser que ese tipo de alianzas, como en esa de México, se hacían en entonces allí y parece ser que esta mujer está jugando más o menos ese asunto. Y hay un acuerdo concreto, ¿no? Misericordia de ambos. Ustedes ven el verso 12 que es hermosísimo, ¿no? Que dice claramente que así como dice el texto, júrenme pues que por Yahvé que los que he tratado, como los he tratado con bondad, ahora ustedes también me tratarán con bondad a mí y a la casa de mi padre. Hay un acuerdo de mutua misericordia, ¿no? Es un pacto simultáneo de yo los ayudo y entre los dos nos salvamos, ¿no? Bien, entonces, por eso hay que ser muy claros en esto. Vamos al lugar y el tiempo. Dejemos a los personajes, aunque aquí no lo quise decir hace rato, pero lo diré después. Aquí hay un personaje que muy pocas veces sale en otras partes, que es el personaje Yahvé, ¿eh? Yahvé aquí es un personaje. Yahvé dice, Yahvé da órdenes, Yahvé habla, dice, reúnen. Es como lo que le pasó a Moisés, ¿no? Es como como otra entrada a la tierra prometida, o bueno, será la primera, pero es como la otra salida de Egipto, la otro paso por las aguas, la otra Pascua, porque es lo mismo, ¿no? Es Josué que se va al monte, allá que Yahvé le da las órdenes, luego que le viene a decir a la gente, luego que juran hacer un pacto, luego que se pasan a pie el agua y luego que ponen 12 piedras conmemorativas y al mismo tiempo celebran la Pascua, ¿no? O sea, más o menos es un poco como decimos la segunda Pascua, se diría. Esa conquista de Jericó que nosotros sabemos por datos arqueológicos sería hacia el año 1400. Si la salida de Egipto fue en 1850, pues más o menos nos podemos dar cuenta, ¿no? De lo que estamos hablando. Como les decía, es al otro lado del Jordán. Y esas 12 piedras conmemorativas, porque son 12 las tribus de Israel, hacen un campamento en Gilgal, donde viene la manifestación de Dios. Hay una circuncisión y una celebración de la Pascua. Y en el momento de la entrada, cuando ellos ya tienen miedo de que eran grandotes, de que eran muchos, de que eran difíciles, de que había una muralla, de que no era fácil,
Llega Yahvé, Dios de los ejércitos, y él les da la victoria, al estilo Superman, ¿no? Nomás les dice, háganle así. Yo les voy a decir cómo ustedes agarran el arca de la alianza, dan 3 vueltas, cantan en el campamento, luego hacen así, luego juran ante ustedes que van a obedecer a Yahvé, su Dios, y entonces se caerán las murallas. Y así pasó. ¿Ven? El hecho histórico no lo sabemos. Sabemos que hubo una muralla y eso está atestiguado. Hasta la fecha incluso hay partes que se conservan. Eso está claro. Que cómo se cayó no lo sabemos, pero la Biblia dice que se cayó así. La Biblia dice que se cayó así. Y poco importa el dato histórico en este sentido, ¿no? Porque si se dan cuenta, hay un resultado doble. Por un lado, la conquista de Jericó es una atrocidad, ¿eh? Es una atrocidad. Si ustedes la leen, o sea, no queda casi nadie vivo, matan a todos y se llevan a las mujeres y a los niños. Salvajes estos. No, pues bueno, es que así se hacían, hombre, así se hacían en ese tiempo las conquistas. Y a lo mejor ni fue así tanto, pero la novela mucho el escritor sagrado para darle el valor a Yahvé. Y es un tanto atroz porque uno la lee y no fue una alianza, no fue un pacto fácil, sino que fueron a guillotinar a todo el mundo para quedarse con el lugar, ¿no? Y eso hasta la fecha los cananeos se lo agradecen a los judíos. Por eso los cananeos se integraron al pueblo de Israel. Y esta mezcla de razas dio origen a lo que nosotros llamamos actualmente, ¿verdad? Palestina, esa parte de allí. Entonces, eso que fue como una destrucción. Del otro lado se ve otra lectura, no es Josué que como Moisés ante el paso del agua, hace la Pascua, reúne las 12 tribus, pone un altar y, y hay un pueblo que se construye, hay un nuevo pueblo que se construye. Esta mujer que con un lazo, ¿verdad? Y que lo quiero decir porque eso del lazo de rojo es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. ¿Se acuerdan que esta mujer Tamar tuvo 2 hijos? Y que el que salió primero sacó la mano y que como precisamente porque salió primero y sacando la mano, la nodriza que lo sacó le puso un hilo rojo para reconocerlo. Y aquí viene otra vez el motivo otra vez este motivo, que luego vendrá otras veces. Es una cosa muy típica. ¿Son temas intercambiables? Claro que sí. Pero aquí lo que está en juego, como estamos viendo, es el territorio que busca Josué y la vida que busca Rahab. Rahab no tiene una vida realmente. Es parte del pueblucho cananeo que no forma parte de los grandes de Jericó y entre ellos están las prostitutas. Y como prostituta no puede tener un hogar, tiene que vivir en la muralla. Y Josué no tiene territorio, porque andan buscando territorio. Entonces, esto es una cosa interesante que yo me quiero detener en lo de la apropiación y el significado. No sé si ustedes se han fijado que cuando alguien quiere saber quiénes somos, casi nunca empiezan por el nombre, sino de dónde vienes. Parece que ser que nosotros somos de donde venimos. Y como lo he dicho siempre, no es que la cultura es una segunda naturaleza, no es un quita y pone, no se quita, lo mexicano no se quita, ni aunque quieras. Porque el origen de donde nosotros hemos sido nacidos, crecidos, eso nos ha apropiado a nosotros y nosotros nos los hemos apropiado. Y los significantes de eso, los significantes de nuestra vida, provienen de esa apropiación. Hasta la fecha, yo lo oigo y lo entiendo gracias a que se lo oí a una mujer de Guanajuato donde yo nací, aunque sea en otro idioma, aunque sea en otro idioma. O sea, el valor tan intenso que es el territorio y la vida, porque en realidad sin territorio no hay vida. Y sin vida ni territorio no hay propiedad, no eres nadie.
no eres nadie, de donde la importancia de tener una tierra, un lugar, ¿no? No eres nadie. Actualmente algunos discuten esto porque creen que estos fenómenos que existen hoy de grandes migraciones y que siempre han existido, y que aquí les dicen los Romish, y que en otras partes han existido también como estos que eran húngaros, que venían con los circos y todo eso, y han dicho que esta gente no tiene territorio. No, sí tiene, lo que pasa es que no es el tuyo, es el que quieran. Ellos se apropian de todo. Ellos intentan vivir su vida en todos los territorios, pero no la vida de los del territorio, sino su vida de ellos. Por eso es muy importante entender en este campo que no es baladí lo que está pasando. Ambos están jugando el futuro. Se están jugando ser alguien, se están jugando ser una propiedad, tener una propiedad, y se están jugando tener un significado, una identidad. Vuelvo al punto del listón rojo, ¿verdad? Listón rojo que salva y hace de esta mujer pariente de Jesús. Porque ella misma que ayuda a los dos espías a huir, forma parte después del pueblo de Israel. Y estará en la genealogía también, por eso la tienen allí. Porque uno después engendró con ella. O sea, hubo un mestizaje. Yo sí creo que la historia de Israel no es menos importante porque en ella participen prostitutas. Una mujer no hebrea, cananea, prostituta, fuerte, arriesgada, al punto de mentir, si eso es mentir. Esto da el inicio del cumplimiento de la promesa de poseer la tierra. Pero miren, Mateo está diciendo más o menos algo así, y hay que ser fuertes en esto. Mateo está diciendo más o menos así, así como hubo una mujer que a pesar de ni ser del pueblo de Israel, sino una cualquiera cananea y prostituta, gracias a una mentira, se unió al pueblo de Israel y gracias a ella, de su descendencia, porque luego alguien de ella hizo otro hijo que viene a las descendencias, que es Mateo Marcas, y al punto de decir a esto, así como pasó eso para llegar a tener una tierra, así también para la nueva tierra, que en este caso para Mateo es la iglesia, es el reino de Dios, también esta mujer permanece en esa memoria. Para tener lo que hoy llamamos reino de Dios, iglesia, era necesario un tipo de mujer como esta también. Es la segunda, ¿no? Es la segunda. Desde este punto de vista hay que volver a decirlo, o sea, no es tanto que se esté haciendo una aprobación de un comportamiento, pero si ustedes se dan cuenta y van adelante a los textos, hay una cosa interesantísima que está en uno de los textos, en uno de los versículos, que, que va más allá de la simple y llana comparativa. ¿A qué me refiero? A que cuando ella habla con ellos en la noche, ellos le avientan toda una catequesis de quién es Yahvé. Ella se queda, wow, yo quiero creer en ese Dios. A lo mejor ni quería, hombre, pero ella estaba pactando. Ella estaba pactando. Y curiosamente, después del hecho de que se caen las murallas y de que pasó todo eso y que protegieron a su familia, entonces, y que su familia entró a pertenecer al pueblo de Israel, está muy claro que entonces Rahab obtiene una promesa para un pobre de Israel, para un anahuim. Esa promesa es para que no le hagan daño a los suyos, a esos pobres que están en las murallas, que diríamos es el cinturón de miseria que tenía la grande ciudad de Jericó, y que gracias a la intercesión de esa mujer ese pueblo siguió viviendo. No es tan simple decir que después Jesús de Nazaret, precisamente en esa región de la Cisjordania,
haya caminado, haya tratado muchas personas y muchas de los casos de unas de las prostitutas son de esa parte. No es inverosímil tampoco que digamos los pobres se organizan, ¿eh? Los pobres se organizan. Esta mujer se organizó a mentiras y a lo que quieran, pero pues hay que salvar el pellejo, y hay que salvar a los suyos. Y con todo y esa mentira, tampoco presume de su prostitución, pero gracias a eso los conoció. Gracias a eso tuvo esa posibilidad. Gracias a eso pudo ayudarlos ella y ella pudieron ayudarlos. De este modo, queremos decir lo siguiente al final. Creo yo que entre el territorio y la vida, como después Jesús lo dirá muchísimas veces, los parientes son mucho más que aquellos que son de mi sangre. Parientes son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde están mis hermanos? Quien hace la voluntad del Padre, ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. De tal forma que entonces, esta segunda abuelita, para decirle abuelita, ¿no? Esta segunda ascendiente de Jesús, que es otra prostituta, que colabora en la conquista de Jericó y que ayuda a mentiras, pero ayuda al pueblo de Israel a formarse eso que querían y que no habían logrado, y que con Moisés no lograron, y que con Josué lo van a hacer. Pero justamente por eso, la fidelidad no está tanto, según el libro de Josué, no está tanto en comportarse de una manera o de otra manera, sino en ser fiel a la alianza. Por eso, esta como segunda Pascua, ese segundo paso, por ahí hay una doble circuncisión, hay otra circuncisión, hay otra cena de Pascua, hay otro paso por las aguas. Esto se vive dentro de un pacto nuevo. Y ese pacto ya no es entre Yahvé y el pueblo de Israel, es entre los pobres y el pueblo de Israel. Por eso, entiéndaseme bien, el pueblo de Israel se entendió, todos los profetas lo entendieron así. Jesús de Nazaret lo entendió así. Se entendió como garantía de los pobres, garantía de los anahuín. El pueblo de Israel estaba llamado, según los profetas todos, a salvar a los pobres, a hacer justicia a las viudas. Y es esto lo que está haciendo. Eso es lo que están haciendo estos dos espías, pactando con ella. Le están garantizando que van a seguir vivos después de la conquista. Eso sí, los otros nomás no, pero ustedes van a quedar y quedaron. Miren, a lo mejor esto no es un hecho histórico totalmente así. Algo debió haber pasado que no sabemos qué pasó. Que después de mucho tiempo, porque si esto pasó hacia el año 1400, el libro de Josué no es del año 1400. El niño de Josué hay que situarlo entre el 700 u 800. O sea, ya pasaron muchos siglos de memoria hablada, hasta que vino un redactor que dijo, voy a platicarles cómo fue la entrada, la segunda salida y la entrada real a la primera parte de Canaán, donde había la primera ciudad grande que se llamaba Jericó y unos puebludos pobres que estaban por allí, que eran los cananeos. De tal forma que por eso no es nada extraño que Jesús también después, él diga, yo estoy aquí para eso, para cumplir esa promesa que el pueblo tiene. El pueblo de Israel estaba llamado, y Jesús lo entendió muy bien así, los profetas lo entendieron muy bien así, a ser una garantía para los pobres, para los que nadie defiende, como se los decía, para los que quedaron del resto, los anahuín, los restos, la pelusa, la que nadie quiso. Para eso estaba. Y Jesús por eso
cuando hace su primera predicación según el Evangelio, según San Lucas en el capítulo 4, cuando lee el texto famoso del profeta Isaías, he aquí que, ¿no? Él dice, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les anuncia la buena nueva. Ya estamos aquí. Aquí llegó el reino de Dios. Entonces, en esa lectura, el pueblo de Israel personificado en Jesucristo, Mateo está diciendo en eso, esa vocación del pueblo de Israel que Yahvé Dios le dio, de ser luz de las naciones, de ser el juicio bueno de parte de Dios a los hombres y más a los pobres, esa vocación la encarna el hijo que va a nacer de María, Jesús. Y por eso pone en esa genealogía esta mujer que eso, se coló, vamos a decir, se coló como Tamás se coló. Rahab se coló. Y qué bueno que lo haya pensado así, porque Mateo, como yo les decía, como todas las genealogías no son nada inocentes, no son inocentes, las genealogías no son inocentes. Mateo ya sabía lo que estaba queriendo decir. Y para decirlo, él quería decir, hay un nuevo Israel, el antiguo Israel se acabó. Hay un nuevo Israel, hay una nueva Pascua, aquella Pascua se acabó. Hay un nuevo Cordero, aquel Cordero se acabó, hay un nuevo Cordero. Este nuevo pueblo de Israel es la iglesia. Y esa iglesia tiene como cordero a Jesucristo. Entonces, claro que la nueva Pascua, la nueva iglesia, el nuevo orden, el reino de Dios, como lo suele llamar Jesús, es gracias a esos pobres. Por eso, en la historia bíblica, tampoco el hecho de esta mujer es algo que esté opuesto a lo que Dios quiere. Tampoco es algo que esté opuesto al plan salvífico de Dios y a la dimensión que tiene Jesucristo y que ha dejado a su iglesia de salvar a los pobres, de amar a los pobres y de que los pobres, cualquiera que sea su situación, no pierden su dignidad, aunque sean pobres y aunque sean pecadores. Muy bien. ¿Alguna cosa? Sí, mira, 45 minutos, bien. Ven, ese segundo caso, pues el caso de Tamar es un poquito, como es más personal, es de otra forma, pero este caso también es un caso, a mí me parece sumamente extraordinario, ¿no? Es el caso de otra Malinche, pues para decirlo a la mexicana, ¿no? Es otra mujer que se integra al pueblo que va llegando para hacer la conquista y los ayuda y se mezcla con ellos. ¿Saben ustedes que los hijos de esa mujer murieron en España como ciudadanos españoles porque eran hijos de Hernán Cortés con ella y con el título de condes? Es curioso, ¿no? Lo que una mujer logró hacer por el hecho de poder haber entendidose con los españoles en su lengua y en las varias lenguas de los nativos. Es el caso de la Malinche, es todo un caso, ¿no? Caso de Malina, que después se la pusieron Malinche, ¿no? De donde la palabra malinchismo. Padre, una pregunta. Sí, ¿Qué es lo que más se destaca qué se puede destacar de esta situación de Rahab? Lo que, lo que fue, porque fue prostituta, mentirosa, según lo que sí, dice sí. el texto, eh, pero al mismo tiempo ella está haciendo allí una obra de misericordia que de todas maneras está salvando una vida, ¿cierto? Sí, sí. Y se está pidiendo que le salve la suya también. Los pobres se organizan. Claro, claro. Pero entonces, y lo otro que de pronto se puede destacar allí es de que a pesar de ser como es ella, viene siendo parte de ese árbol genealógico de Jesús. Sí, yo quisiera una vez más aclarar el asunto.
Mire, yo no sé verdaderamente si la palabra a pesar es la mejor. Ya. Ujú, Yo creo que Dios construye la historia, sí, a pesar de nuestras miserias, pero no a pesar desde su punto de vista, sino desde nuestro. Sino Dios construye la historia a partir de nuestras miserias. Dios construye la historia a partir de lo poco que somos nosotros y desde nuestro pecado. Un hombre muy pecador también, que tuvo que caerse del caballo para más o menos caer en cuenta de lo que estaba haciendo, San Pablo, formuló la frase más hermosa que yo he escuchado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, no he querido decirlo, pero no creo yo que la mejor forma de decir es a pesar. Yo no sé si es precisamente por eso. No es a ujú, pesar, sino es precisamente por eso. Porque te arriesgaste desde tu miseria. Es como el hijo pródigo, precisamente porque te fuiste, precisamente porque te perdiste, precisamente por eso no dejas de ser mi hijo, no pierdes la dignidad. Pero claro, cuando nosotros pensamos al revés, pero eso no es el pensamiento, al menos del Dios judeocristiano en el que nosotros creemos revelado por Jesucristo. Sí, no, es que a nosotros no nos entra, yo lo entiendo como no nos entra que el hijo que le dice a su papá casi muérete, dame la alianza, ya me voy, y luego todavía encima de todo la malgaste, lo que sea, y luego se están pudriendo de hambre y regresa como tonto, y encima de todo le hacen una fiesta. O sea, si uno, sí, como que no, ¿verdad? Como que no hay que exagerar. No, no, pero Dios sí es exagerado. Y él ha querido construir su historia así. Él desde que hizo al hombre, precisamente, y lo dice San Agustín, otro pecador que bien sufrió para llegar a donde estuvo después. Bien lo dijo San Agustín. Es que ¿qué hubiéramos sido de nosotros sin el pecado de Adán? No hubiera habido redención. Feliz culpa, dice él. Es el himno pascual en la noche de Pascua, ¿no? Feliz culpa que nos mereció tal redentor. Se parece ser que desde el inicio, al menos en la tradición judio-cristiana, Dios, sabiendo lo que hizo, sabe que a partir de eso, y por eso mismo por lo que es, se puede crear la salvación. Por eso el problema está en que cuando los buenos son los buenos y los malos que se chinguen, lo que pasa en esto es que sí destruimos a los malos. Y a lo mejor era la posibilidad más correcta de salvación, de nuestra salvación. Por eso Jesucristo no lo dijo mal y por eso se lo echaron encima y por eso lo mataron. Las prostitutas y los publicanos se les ujú. adelantan al reino de Dios. Claro, imagínate qué dijo, qué dirían todas las viejas tragarratas de sacristía que están para todo arriba y para abajo con el mea culpa, mea culpa. Y hubieran oído a Jesucristo decir esto, lo hubieran crucificado también, ¿eh? Como lo hicieron las viejas y viejos fariseos del tiempo, ¿no? Lo crucificaron por haber dicho semejante cosa que era muy ofensiva, evidentemente era muy ofensiva. Pero Jesucristo estaba convencido. Y vuelvo al punto, no es tanto a pesar. Parece ser que desde la perspectiva, cuando tú ves globalmente la historia de la salvación, tú ves cómo se trata de un Dios que sabe lo que hizo y que sabe de qué pie cojea lo que hizo y que precisamente por eso sabe que lo va a salvar. Como todos los papás que saben que su hijo se va a caer el idiota, aunque le diga 10 veces, pero sabe que si su papá, aunque se caiga, va a ir a levantarlo. Y aunque llore, lo va a abrazar para que no llore. ¿Ve? Esa es la lógica que es más antropológica que nada, que no tenemos que ser ni dogmáticos para creer en eso. Eso es la lógica antropológica humana que bien comparte la Sagrada Escritura. Bien la comparte. La Sagrada Escritura no tiene que andar inventando nada. Es una cosa antropológica que hemos vivido todo y que lo único que hacemos nosotros es cuando leemos a la luz del Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta que al menos el redactor del Evangelio, según San Mateo, tiene precisamente esta intención de volver a decir, hasta en el nacimiento de Jesús, el nuevo Adán, el nuevo Mesías, el fundador del nuevo Israel, de la nueva iglesia, en eso tienen en cuenta
los que no pierden su dignidad a pesar de ser esto, esto, esto y esto. ¿Quién va a Pe- ser David también? Ujú. ¿Quién va a ser David tan admirado de todos que hasta canta las mañanitas el rey David, ¿no? ¿Quién va a ser el rey David? Un salvaje sádico que mató a mucha gente y mató al esposo y mandó matar al esposo con la que se acostó y tuvo un hijo, que después será Salomón. Eso es el rey David. De ahí viene Jesús. Por eso, insisto, yo creo que si fuéramos cada vez más honestos en estos casos, nosotros tendríamos que ver el pecado con otros ojos. Y es como Jesús los veía, con los ojos de la misericordia. Mujer, nadie te ha condenado. Nadie te ha condenado. Pero mire, padre, que ahí, pues, discúlpeme, pero pues de pronto yo lo veo en esta forma sobre la cuestión de la dignidad humana. Ujú. Usted pasaba en la primera diapositiva, decía que la dignidad humana no se pierde por nada. Por nada. Y, y realmente lo último o lo único que uno no puede perder como ser humano es la dignidad. Pero entonces, pero mire que muchas veces nosotros como seres humanos y todavía como cristianos, acabamos con la dignidad de una persona, ¿no? Sí. Y hasta en la misma iglesia, pues yo lo veo desde esta perspectiva, Ajá, sí. el hecho de la discriminación que se hace muchas veces a cierto gremio, entre comillas, de personas, se discriminan, Claro, sí, sí, sí. ¿sí? El hecho, por ejemplo, la bendición de las personas, de los gays, pues, Ujú. ¿no? Que no se da, eso es una parte de discriminar, pienso yo, y que se atropella la dignidad de la persona humana. O el hecho, por ejemplo, de no darle la confesión o la comunión a los que están divorciados. Es una manera de discriminación y que también atenta contra la dignidad de la pareja o de la persona, ¿no? Evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo y cierto que en la iglesia no siempre ha sido así. En la iglesia no siempre ha sido así. Te diré yo que en los monasterios de Asiria, los primeros grandes monasterios de Asiria, la condición era ser homosexual para entrar, Ujú. curiosamente. En la iglesia no siempre ha sido así. Y te diré también que esa discriminación no ha sido doctrina de la iglesia. Claro. No. Es doctrina de unos idiotas que piensan que ellos son la iglesia y que la gente cree que ellos son la iglesia, entonces creen que porque el padre les dijo que no les va a dar la comunión, la iglesia no da la comunión. No es cierto, es mentira. La iglesia nunca ha negado eso. Claro. Es por eso que el Papa, ahora que hizo su último sínodo sobre la familia, ahí lo volvió a poner, pero él no lo está inventando. Él hace siglos que lo dijo. Lo dijo la iglesia hace mucho tiempo, de cómo se debe de proceder en los casos de los divorciados vueltos a casar, pero no se les debe de excluir. Se les debe de exhortar, se les debe reconocer que son dignos de esto, que no han perdido la dignidad de ser hijos amados de Dios por el hecho de haberse divorciado. No, eso es falso. El problema es que lo han hecho visto así. Ujú. Ahora, en relación a los matrimonios de homosexuales, aquí la cuestión está entre la diferencia entre un sacramental y un sacramento. Ujú. Es muy seguro que mientras la iglesia no tome esto más adelante en una época menos polarizada por la teoría de género como está hasta ahora, y logre esta sola dificultad. La única dificultad es esta. Los sacramentos que nosotros consideramos emanados de Jesucristo, de la voluntad de Jesucristo, podrían integrar en el matrimonio.
emanado de la voluntad de Jesucristo también el matrimonio de dos personas del mismo género? La respuesta sería evidentemente que no, porque Jesucristo ni se lo planteó, mm, porque no podía planteárselo, no podía, aunque sí existía, sí había gente homosexual, pero no existía el problema que nosotros tenemos. Entonces no sabemos. Ahora, la pregunta que sigue es la que se tiene que hacer y la que seguramente ya se ha hecho Francisco. ¿La iglesia tiene la autoridad de ampliar la voluntad de Jesús a esta parte muy digna también de cristianos? Hay que resolverlo solamente. Si el Papa dice la iglesia no puede y tiene razones para probarlo, porque ha ampliado otras, ¿eh? La iglesia ha ampliado otras cosas, ¿eh? O sea, mm, el sacramento de la unción de los enfermos es una ampliación que la iglesia hizo de una práctica y lo declaró sacramento, pero no estaba en la voluntad de Jesús. Jesús dijo, curen a los enfermos, pero no les dijo, háganles una oración y háganles esto, no. Pero la iglesia lo amplió y lo hizo el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, sí, la iglesia se ha dado permisos en la historia de indagar sobre la voluntad de Jesucristo y pensar que Jesucristo pudo haberlo dicho, pudo haberlo querido. Y entonces la iglesia tiene la potestad de hacerlo. Entonces, pero mientras no se pregunten eso, la cuestión será simplemente más fácil, pienso yo. La cuestión es mucho más fácil. mm, Eh, Primero, insistir en que el ser homosexual no es perder la dignidad. Dos, en que bendecir es algo que no hacemos los sacerdotes, lo hace Dios. Nosotros en mm, el nombre de Dios bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero no en el nombre mío, es en mm, el nombre de Dios. Entonces, eso es lo que sucede y hacia lo que ha llegado Francisco. Francisco ha llegado a eso. mm. Hay que crear, sí hay que hacer, pero que no se vaya a confundir con un sacramento. Sí, que no se vaya a confundir con un sacramento, todavía no. Pero así como eres capaz de bendecir un auto, ¿por qué no puedes bendecir el amor de dos personas, sea como sea? O una mascota. Una mascota, ¿no? Ujú, Sí, sí, o sea, eso sí, yo sí creo que el asunto es delicado, y no sé, yo cuando hago esto, recuerdo en alguna vez en México que yo dije en alguna conferencia que me pidieron, yo no sé por qué mejor no excomulgan los narcotraficantes, mm. y por qué sí a los divorciados vueltos a casar les niegan la comunión. ¿Y por qué no a los narcotraficantes? Una pronunciación de estas nos ganaría nos recuperaría la confianza a muchas personas, ¿eh? Pero tenemos miedo, Claro. que el cártel es el cártel. Mm. Sí, sí. Gracias, padre. Muy bien. Bueno, en 15 días nos vemos. 15 días. ¿Qué fecha es? A ver, 28. 28, sí. 14, 28. Ujú. 28. ¿Sale? Listo. Sí, Ok. Esta queda grabada, ¿cierto? Sí, queda grabada. Listo. Me saludas a este si lo ves. Sí, me comentó si se iba a conectar. Ayer me comentó que se iba a este, entonces le mandé un mensaje ahora, me dijo que parece que le ha llegado una visita, que le diera saludes y que lo va a ver Por YouTube. Muy por bien. YouTube. Ujú. Ok. Pero está pendiente Muy bien. y Gracias. ya está bien. Qué bueno. Bendito sea Dios. Estaba preocupadillo poco por él, pero qué bueno. Sí, Gracias sí. a Dios. Bueno, Bien. Ok, que estén muy bien. gracias, padre, lo mismo. gracias a todos. Nos vemos. Hasta Nos luego vemos. todos. Hasta Chao. luego. Gracias.